Solamente vamos a leer un versículo. Allí en el capítulo 10 vamos a iniciar el capítulo 10 del libro de Hechos y vamos a leer un versículo para dar introducción al título de esta enseñanza. Esta enseñanza yo le he titulado Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Dice el versículo 34 del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ocupen su lugar, hermano, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es acepción? Acepción de personas. Dice, la persona que toma partido, que muestra favoritismo, que exhibe prejuicio, muestra discriminación, parcialidad, que trata a una persona mejor que a la otra. La sociedad hace excepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia y cualquiera puede recibirlo. Dios no hace excepción de personas. Y introduciendo este capítulo, hermano, el capítulo 10, vamos a llevarlo hasta donde el Señor nos permita llegar en este capítulo. Mi intención es compartirlo todo porque es un solo relato del cual tiene una experiencia muy preciosa Pedro. Amén. Y el cual en este relato, hermanos, da un giro importante en este capítulo, en el cual es el inicio de la predicación del evangelio a los gentiles. Es el inicio de la predicación del evangelio hacia nosotros, hermanos, que inició en ese tiempo y ahora ha llegado la bendición de la predicación del evangelio a nuestros tiempos, a nuestras vidas también. No solamente para los judíos, sino para todos aquellos que no teníamos parte en el pueblo de Dios. Pero a Dios le ha placido en su grande misericordia tener misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Dice el capítulo 10, habla de un personaje, de una persona que no era judío, sino que era un gentil, que era un militar romano y que no tenía parte con el pueblo de Dios. Cornelio, dice el capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, en pocas palabras pudiéramos decir ahora en nuestros tiempos, no era cristiano, pero tenía una actitud correcta delante de Dios. Tenía alguna conducta que a Dios agradaba. Dice que adoraba a Dios, dice que respetaba a Dios, dice que temía a Dios. Este hombre era un capitán encargado de 100 hombres de una compañía llamada la Italiana. Este hombre de alguna manera tenía algún poder. Este hombre de alguna manera tenía un rango en el gobierno, pero eso no le quitaba de poder buscar a Dios. Y él, al ver lo que hacían los judíos, él en su intención buscaba agradar a Dios. Él en su intención buscaba de alguna manera acercarse a Dios. Pero a pesar de que era bueno, a pesar de que daba limosna, a pesar de que oraba, a pesar de que temía a Dios, eso no quiere decir que ya era salvo. Eso no quiere decir que ya era salvo. Quizás él, con toda su intención, él trataba de acercarse a Dios, de alcanzar a Dios. Pero Dios hace algo precioso y maravilloso en este pasaje, en el cual, diciendo Dios, tú no puedes acercarte a mí con todas esas cosas, pero yo sí puedo acercarme a ti. Y de alguna manera va a usar a Pedro para que le predique el evangelio. Qué precioso, hermano, cuando nosotros a veces no entendemos o no comprendemos los planes de Dios. Pero cuando uno se mete en ayuno y oración, hay mucha comunión con Dios, cual el Dios habla en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos dirige y nos enseña de lo que debemos de hacer. Amén, amén. Este hombre era un hombre piadoso, dice, y temeroso de Dios, con toda su casa. Este hombre daba ejemplo, era una influencia buena para su casa. Su casa de igual manera, su familia de igual manera temían a Dios.
buscaban a Dios. Tenía un buen ejemplo su familia de él. Y no solamente su familia, sino sus siervos y cada uno de los que estaban a su cargo de él. Sigue diciendo el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, como a las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Un comentarista dice, al hablarle el ángel por medio de su nombre, al referirse por medio de su nombre, lo está haciendo de una manera especial. Le está llamando: ¿sabes qué? Tú con tu actitud, con tu comportamiento, has ganado algo en el cielo. Y es por eso que he venido a hablarte. Y le dice: Cornelio. ¿Qué harías tú si un ángel viniera y te hablara por su nombre? ¿Lo reprenderías? ¿Ok? ¿Qué harías? Por eso te digo que cuando uno tiene una comunión con Dios, cuando uno tiene un acercamiento diario a Dios, dice que este hombre oraba a Dios todos los días. Cuando vienen esas cosas de parte de Dios, hermano, lo podemos entender y podemos comprender cuando Dios te habla, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está dando una visión, cuando Dios te está diciendo que hagas algo, lo puedes entender claramente. Pero cuando no hay esa intimidad con Dios, difícilmente podemos comprender las cosas. Así es. Y podemos atribuirlas a otra cosa. Y debemos de tener cuidado con eso. Entonces este hombre dice que oraba a Dios, era buen ejemplo para su casa y su familia. Pero dice que vino un ángel y le habló por su nombre y le dijo: Cornelio. Versículo 4 dice: él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las cosas que hagamos con justicia, hermanos, y con la intención de agradar a Dios, Dios las toma en cuenta. No es por obra la salvación, pero Dios lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta eso. Amén. Así que, amigos, tú que nos ves o que nos escuchas, si tú tienes un corazón justo que agrada a Dios o que buscas agradar a Dios, Dios te está tomando en cuenta todo eso. Pero hay algo más importante, que a pesar de nuestras actitudes, hay que tomar decisiones también. No solamente es cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que vivimos, no. Tomar decisiones también. De entregarle nuestra vida a Cristo y decirle: Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que por medio de ti solamente hay salvación. Que solamente por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Amén. Para ganar el cielo. Han subido tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice el ángel en el versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué llamar a Pedro? ¿Por qué el ángel no le dice directamente lo que debe de hacer? Viene directamente de Dios. ¿Por qué el ángel no le dice? ¿Por qué llamar a Pedro? Dios estaba tratando con Pedro. El que Pedro estuviera posando en casa de un curtidor no era muy agradable para Pedro. De hecho, no le era permitido por la ley. Pero Dios estaba tratando con Pedro y estaba tratando con Cornelio. Pero ¿por qué el ángel no le dice lo que Pedro le tenía que decir? ¿Qué acaso Dios no le hubiera podido decir al ángel: ves y dile lo que tiene que escuchar? ¿Sabes por qué, hermano? Porque los ángeles no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de predicar el evangelio. Ese trabajo, esa tarea, ese precioso trabajo que nos ha dado el Señor, nos lo ha otorgado a nosotros, hermanos, no a los ángeles. Los ángeles lo pudieran hacer, pero a Dios le plació en su grande gracia y misericordia dárselo a hombres imperfectos para que podamos llevar esa preciosa obra. Y no es una carga, es un privilegio que el Señor nos da, que le ha placido dárselo a los hombres y no a los ángeles.
Es por eso que el ángel solamente le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro posando en casa de este hombre, hermanos, no era bien visto entre los judíos. Porque este era un hombre curtidor, este hombre curtía las pieles de los animales muertos. Por eso dice que a lo mejor por eso también vivía a la orilla del mar, porque a lo mejor necesitaba la sal para curtir las pieles. Para esto, para los judíos, esto era inmundo, esto no estaba bien, no les era permitido por la ley. Pero Dios de alguna manera estaba tratando con Pedro. Por eso te digo, hermanos, que a veces Dios nos va a encomendar cosas que quizás van a ir en contra, a lo mejor hasta de nuestros pensamientos, de decir, no, como que esto no es de parte de Dios. Pero los planes de Dios son perfectos. Y algo que también tenía Pedro, hermanos, es que tenía una de tal comunión con Dios, tenía una comunicación con Dios continua. Es por eso que Pedro obedecía la voz de Dios. Los mandó pues a estos hombres a la casa de este hombre de Simón curtidor. Y dice el versículo 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Estos 2 hombres, estos 2 siervos y el soldado también eran gentiles. Y los gentiles y los judíos, hermanos, no se llevaban. De hecho, se dice que si un judío tocaba a un gentil, se sentía impuro. Tenía que ir y hacer una serie de cosas para limpiarse y purificarse. ¿Saben el concepto que tenían los judíos de los gentiles? Era que los gentiles lo único que eran leña para el infierno. Eso era el concepto que tenían los judíos. Para ellos solamente ellos eran el pueblo de Dios. Y los gentiles eran nada. Entonces Dios estaba tratando con la vida de Pedro. Y le manda a 2 gentiles más. 3 gentiles más. A los 2 siervos y al soldado. Este hombre, Cornelio, ¿qué habrá pensado? Oye, pues este hombre es judío, no creo que nos vaya a recibir. Oye, se le pudieron venir muchas cosas a su mente y querer muchas trabas a su mente, pero lo que él hacía de orar a Dios todos los días le daba una confianza a Dios, en Dios. Y él no se podía negar a hacer lo que el ángel estaba diciendo que hiciera de parte de Dios. Y a veces nosotros sacamos nuestras conclusiones cuando Dios nos pide que hagamos algo. Así es. Pero cuando Dios realmente sea que Dios te está pidiendo que te hagas algo. Por eso, hermanos, debe de ver tal consagración entre nosotros, en nosotros, de nosotros hacia Dios, para tener esa comunicación siempre con Dios y saber hablar a Dios y saber primeramente escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra es que vamos a escuchar la voz de Dios. Y si este mensaje ahora nos trae una carga en nuestro corazón de algo que no hemos hecho, de predicar el evangelio, debemos de comenzar a predicar el evangelio sobre toda criatura, hasta lo último de la tierra. Porque la salvación es para todos, hermano. Dios no hace acepción de personas. Y lo podemos ver cómo lo va manejando, cómo lo va creando, cómo lo va formando Dios, este plan perfecto para Cornelio, para su familia y para sus amigos. Para los judíos, para ellos no alcanzaba. No podían ser parte de, pero para Dios sí. Y eso es lo que cuenta. Versículo 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio les cuenta lo que pasó, la experiencia que tuvo con el ángel, a sus siervos y al soldado. Le dice: he pasado esto, he visto esto, he tenido esta experiencia con este ángel. Necesito que vayan y cumplan lo que el ángel ha dicho. Dice el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué? A orar.
Y no es algo como diciendo que Cornelio se comunicó con Pedro y dijo: hey, te voy a mandar unos amigos para allá y son gentiles. Y Pedro había dicho: ok, vienen para acá, me voy a poner a orar. No, era algo que Pedro hacía continuamente también. Estaba metido en oración constantemente. Pedro dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y déjame decirte, hermano, que Pedro era una persona normal como tú y como yo, que se cansaba, que tenía sueño, que tenía hambre, que tenía quizás dificultades también, ¿sí? Pero sin embargo no perdía esa devoción de orar, de hablar con Dios, de platicar con Dios, de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame tus planes, muéstrame tus propósitos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque los pensamientos de Pedro era no convivir, no acercarse a los gentiles, pero Dios tenía otros pensamientos, otros planes para la gloria de Dios y alcanzar a los gentiles y alcanzarnos a nosotros también, hermanos. Y ahora, por su gracia y su amor y su misericordia, estamos aquí por los planes de Dios. Entonces esto no es de ayer ni de antier, esto es de hace años, de hace mucho tiempo. Desde el principio de los tiempos, Dios ya había destinado que tú y yo, hermano, estuviéramos aquí. Gracias, Señor. Amén. Y es de darle gracias al Señor. Amén. Como dice nuestra hermana: gracias, Señor. Amén. Es de grande gratitud, hermano, saber decir: Señor, yo no era parte de, y sin embargo en tu misericordia tú me hiciste tu hijo. No me llamaste a una religión, no me llamaste solamente a un nombramiento, no, me llamaste a ser tu hijo. Y eso es algo muy grande, muy precioso. Sí, amén, amén. Dice el versículo 10: y tuvo hambre, subió a la azotea a orar. Y tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. A Pedro también le daba hambre. También le daba sueño, también se cansaba. Y tuvo hambre, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Gracias, Señor. En ese momento, Pedro, cuando le viene esta éxtasis, perdió la perspectiva de las cosas terrenales. Comenzó a ver lo espiritual. No alucinar, no, comenzó a ver lo espiritual. Perdió la perspectiva de las cosas terrenales y su mente quedó en disposición de recibir instrucciones celestiales, dice un comentarista. Cuanto más nos alejamos del mundo, tanto más nos acercamos a Dios. Amén. ¿Cierto, hermanos? ¿Sí o no? Mientras que más dejamos los placeres de la carne, mientras que más dejamos los deleites del mundo, más nos acercamos a Dios. Y eso es lo que hacía Pedro. Y cuando le vino esta éxtasis, se desconectó de este mundo y abrió su corazón para recibir las instrucciones que le iban a venir. Amén. Dice el versículo 11: y vino del cielo, y vio del cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes sabemos que en la ley de los judíos, comer de animales inmundos por la ley no les era permitido. Pero Pedro está recibiendo una ordenanza directamente de Dios. Y Pedro le dice: no, Señor. A veces, a nuestro parecer, lo que Dios nos manda a hacer, decimos: no, esto no es de parte de Dios. No, Señor. Y te imaginas, esto como que no cuadra, diría un hermano. Decimos que le servimos a Dios, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, le decimos: no, Señor. Créanme, hermanos, que este pasaje, este capítulo me dio duro y a la cabeza, por ahí diría un programa.
Pero entre más lo estudiaba, le decía, Señor, habla más a mi vida. Amén. Porque quizás me has estado preparando para algo, Señor, y yo te he dicho, no, Señor. Y quizás no me he dejado, Señor, que tú me enseñes, que tú me lleves allá donde no quiero ir, pero necesito ir. Es mi deber ir porque tú quieres que vaya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y créame, hermano, que como hijos de Dios el Señor nos va a ir preparando en áreas Amén. que no entendemos muchas veces. Pero si nosotros tenemos una comunicación con Dios, una consagración con Dios todos los días, lo que Dios quiere hacer con nosotros es bueno y perfecto. Así es. Amén. Y los planes de Dios y los propósitos de Dios Amén, son amén. perfectos. Amén. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Pero Pedro al ver estos lienzos, al ver estos animales, le dice, no, Señor, porque él en su enseñanza, en la ley, sabía que eso estaba mal. Pero gloria a Dios por ello que le dice Pedro. Le dice, volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria a Dios que el Señor le dijo, Pedro, el comer de todo lo que puedas comer de todo, Pedro. Qué bueno, ¿verdad? Porque ya nos podemos echar unos taquitos sabrosos de carnitas. Gloria a Dios. Para ellos era algo impuro, algo inmundo. De hecho, para muchas personas, todavía tienen muchos conceptos de muchas cosas. A veces llegamos a trabajar a casa y nos piden que nos quitemos los zapatos o que nos pongamos cubrezapatos por su religión, porque si no estamos ofendiendo a su Dios. Y tienen ese concepto todavía. Igual que Pedro quizás lo tenía. ¿Sí? Quizás nosotros también, a lo mejor muchas veces viene un hermano, viene un amigo de visita y quizás no lo recibimos. Por quizás cómo viene, o por quizás de dónde viene, o por quizás por lo que está pasando. Pero no debería de ser así. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió recogido en el cielo. Pero Pedro no había entendido lo que realmente el Señor le quería enseñar. No se trataba de comida. Aunque a veces la comida como que o causa división o causa unión, ¿verdad que sí? Porque si a mí no me gusta el café, pues sí puedo pasar un tiempo contigo, pero no hay una total comunión. O que si a ti no te gusta comer carne por la dieta que tienes, pues también como que a mí sí me gustan los taquitos de carnitas y a ti no, pues como que nada más una lechuguita y una ensaladita y pierde los deleites de los sabrosos tacos. Pero esto no se trataba de comida, lo que Dios le quería enseñar a Pedro, pero diciéndole, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y Pedro no entendía lo que realmente el Señor le quería enseñar. Y dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, miren lo importante que es hablar con Dios y tener una comunión con Dios. He aquí 3 hombres te buscan. Al verlos Pedro y al verlos llegar y al mirarlos y verlos que eran gentiles, a nuestra naturaleza hubiera dicho, ¿estos son gentiles? ¿Qué hacen aquí? Pero Dios ya estaba tratando con él desde que lo hizo posar en casa de Cornelio el curtidor. De Simón el curtidor. Dios ya estaba tratando con él. Y es el mismo Espíritu Santo que le dice, hey, los hombres que están allá abajo te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, contra toda tu voluntad, si no quieres, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado para un propósito grande y poderoso.
A veces, hermano, y se me venía a la mente cuando estudiaba las personas que a veces llegan a la casa y que no entendemos por qué llegó aquí. Como el otro día que llegó una señora ahí a la casa pidiendo ayuda. ¿Pero por qué llegó aquí? Viene de lejos, hay más casas allá atrás. ¿Por qué llegó aquí? Y en ese momento iba llegando una amiga de mi esposa, en el cual coincidieron y entre las dos se ayudaron. Pero a veces llegan personas a tu casa y dicen, ¿por qué llegó aquí? Hermano, tú tienes la palabra de Dios. Amén. Tú conoces el Evangelio y el cual lo debemos de compartir con todo aquel que llega a nuestra casa, que nos encontremos en el trabajo o donde quiera que nos relacionemos. Comparta el Evangelio de Cristo. Eso es lo que, a pesar de los atributos de lo que tenía este Cornelio, de lo que hacía, de las buenas obras que hacía, era lo que le faltaba. Conocer a Cristo, aceptar a Cristo. Aceptar que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados. Amigo, tú que nos escuchas y que no has aceptado a Cristo, acéptalo. Tú que haces cosas buenas y obras buenas, te falta conocer a Cristo. Ven a Él. Recibe la salvación. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Recíbela. Le dice pues el Espíritu: levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro no sabía. El Espíritu Santo le había mostrado una visión y le había dicho lo que tenía que hacer, pero no sabía exactamente el propósito de Dios. Ni aun Cornelio sabía el propósito que tenía en este pasaje. Ellos, 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, y vuelven a dar una lista de lo que es quien los había mandado. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuál era la encomienda que Dios le había dado, que Jesús le había dado a sus discípulos? Y Jesús les dijo: id y predicar el Evangelio. No iba a ir a escuchar lo que Pedro pensaba, o los pensamientos de Pedro, o lo que Pedro había pasado, el testimonio de Pedro, no. Pero él no entendía qué palabras iba a usar. Versículo 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Qué difícil para Pedro. A pesar de que eran gentiles, que no podía convivir con ellos, los hospedó. Y en ese tiempo, hermanos, hospedar a una persona y decirle: estás en tu casa. Atenderlos de la mejor manera. Eso es hospedar a una persona. Eso es hospedarle. ¿Te imaginas? Iba en contra de la ley, iba en contra de sus principios que Pedro tenía. Pero el Espíritu Santo ya le había dicho: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué hermoso es tener una comunión con Dios. Dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. De Jope a Cesarea, hermanos, eran como 50 kilómetros, como 12 horas de camino. Imagínate, y luego convivir 12 horas con ellos en el camino. Dios estaba tratando con Pedro para una obra preciosa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. En pocas palabras, yo no soy ningún Dios. Pero Cornelio, en su buena obra, en todo lo que él hacía, de alguna manera tenía un respeto y miró a Pedro como alguien que se merecía reverencia.
Y ahora hay gente que no se merece reverencia y le hacen reverencia y más se crecen todavía. ¿Cierto? Sí. Aleluya. Y por ahí dice un comentarista, dice, si el primer papa no dejó que se le arrodillaran, ¿por qué ahora muchos permiten que les hagan reverencia? Eso dice un comentarista, no por qué. Pedro le dijo, no, yo también soy hombre como tú. Yo no soy ningún Dios. Yo no merezco reverencia. El único que se merece toda la honra y toda la gloria es Jesucristo. No le dijo así, pero eso le quiso dar a entender Pedro a Cornelio. Dijo, yo no soy nadie si Cristo no está conmigo. Así es. Así que levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Yo no sé, Pedro, cómo iría. Bueno, primero me hospedas en aquel lugar donde no está bien visto por mi nación, por los judíos, en casa de un curtidor. Y luego me mandas a unos gentiles para que me vengan por mí. Y ahora me haces entrar a un lugar de una persona gentil y donde hay reunidos más gentiles. Dios estaba tratando con Pedro. Amén. Yo no sé si tú te pones a pensar, Dios, ¿cómo estás tratando conmigo? Y realmente al decirte, no, Señor, realmente me he estado quedando en mi zona de confort y ni siquiera he salido al camino, aunque sea de 1 hora, de media hora, menos de 12 horas, para obedecer tu voz. Pero Pedro obedeció. ¿Y saben qué? Cornelio sabía que lo que Dios le había pedido que hiciera por medio del ángel iba a ser algo importante. ¿Y saben qué hizo? Reunió a sus amigos, reunió a su familia. En pocas palabras, reunió a todos para tener un estudio bíblico. ¿Y saben qué, hermanos? Yo miraba esto como en las células. En las células iniciábamos nuestro ciclo con oración. Orando, Señor, porque a veces yo quisiera alcanzar a todo el mundo de una. Pero a veces el Señor te quiere poner que trabajes con uno. Entonces, ¿por qué no ir en oración y decirle, Señor, pon tú a la persona que tú quieres que yo vaya? Sea cerca, sea lejos, sea donde sea cual sea, Señor, pero que seas tú el que me estás mandando. Así es, amén. Gloria. Y el Señor te va a guiar, créelo. Iniciaba nuestro ciclo con oración y ayuno. Después con contactar. Después con visitar. Un trabajo muy precioso. Entonces, Pedro al entrar a ese lugar miró que todos estaban ahí reunidos y se quedó como diciendo, pues ¿qué pasó? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis, mire lo que la expresa. Pedro era medio rudo para hablar. Como que a veces ya lo conocemos cómo era su actitud de muchas veces así áspero, así como que le faltó estudio. Y les dice, vosotros sabéis cuán abominable. En pocas palabras, si supieran qué tanto asco me da o qué tanto es tan abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Le había caído el 20 a Pedro de aquella visión que había tenido del lienzo que bajaba. Le había caído el 20 de lo que Dios le quería dar a entender. No se trataba de comida, se trataba de personas diciéndole, no llames a lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Yo pagué en la cruz del Calvario el precio por todos. Gloria a Dios. Aleluya. Por todos, amigo. Cristo ya pagó el precio por ti. Amén. Solo ven a Él. Cree en Él. Entrega tu vida a Él. Le cayó el 20 a Pedro y pudo entender y comprender lo de aquella visión. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar.
O sea, sin dudar, el Espíritu Santo ya le había dicho, no dudes, ve con ellos. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ya entendí lo de la visión, pero ¿para qué me mandaste llamar? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba, por ahí como a las 3 de la tarde, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te manda. Qué corazón los de esta gente, hermanos. Qué preparación de esta gente de Cornelio y los que estaban ahí diciendo, estamos en la presencia de Dios, esperando ese alimento, hermanos, que así tú y yo, cuando venimos a la casa de Dios, vengamos ansiosos, sabiendo que no estamos delante de un hombre, sino que aquí habita la presencia de Dios también. Y decir, Señor, estamos delante de tu presencia para recibir lo que tú tienes para nosotros. Amén, amén, amén. Y a veces ponemos muchas trabas a los mensajes. Pero a veces hay una palabra. Se dice mucho en un mensaje quizás, pero hay una palabra. Y que el Señor te la pone en tu mente y en tu corazón. El Señor siempre va a hablar por medio de su palabra. Por eso, gloria a Dios que estamos llevando estas enseñanzas. Entonces dice, y aquí la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ellos estaban esperando lo que Pedro tenía que decirles, pero aún Pedro no sabía qué les tenía que decir. Y dice el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. En ese momento Pedro entendió que las palabras que tenían que salir, que las palabras que estaba esperando Cornelio y todos los que estaban allí, era el evangelio de Cristo. Ellos al principio no lo entendieron, pero Dios sí lo sabía, porque Dios estaba de alguna manera formando todo ese plan para empezar a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y por qué no fue el ángel? ¿Por qué Pedro? Creo que, si no recuerdo, ya había un hombre que conocía el evangelio y vivía más cerca. No recuerdo ahorita su nombre. Felipe. ¿Felipe fue el que le predicó al eunuco? Sí. Felipe vivía más cerca de Cornelio. ¿Y por qué no fue Felipe? Si estaba más cerca. Porque Dios le había dado una promesa a Pedro. ¿Recuerdan cuando le dice, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Y Pedro fue el primero que predicó. ¿Y cuántos ganó? 3,000. ¿Cuántos? 3,000 y 5,000. 3,000 y luego 5,000. Pero eran de los mismos judíos. Pero ahora, una vez más, usa a Pedro para que se abra esa puerta preciosa que ahora ha llegado y ha sido de bendición hasta hoy, hasta nuestros días, en este lugar, en esta área, en este país, en donde quiera que vayamos, hermanos, nosotros también seamos parte de esa bendición que pudo traer Pedro a la casa de Cornelio. Que no nos quedemos solamente en un lugar,
que prediquemos el Evangelio, que si se lo predicamos a una persona que viene de Stockton, el de Stockton se la predique más al sur y más al sur y más al sur, hasta que lleguemos a todo lugar. Amén, amén, aleluya. Pero a Pedro se le había dado esa promesa. Es por eso que a Pedro se le trató. Es por eso que Dios estaba tratando con Pedro, para que Pedro llevara a cabo esa preciosa tarea. Por eso el Señor le encomendó eso a Pedro. Y les comenzó a predicar el Evangelio. Dice, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Cristo, era Cristo mismo, Dios mismo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Después resucitó de los muertos. ¿Qué hizo Pedro? Simplemente predicó a Cristo. Simplemente predicó el Evangelio, hermano. ¿Qué le vas a decir tú a tu amigo, a tu familia? Decirle, ¿sabes qué? Jesucristo es real. Amén. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario. Lo colgaron, lo mataron, pero resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna a ti, a mí, judío, a griego, a gentil, a todo el mundo. Amén. Dice que su deseo es que todos procedan al arrepentimiento, Amén. que nadie se pierda. Así es. Y muchas veces cuando alguien de nuestra familia cercana tiene un deseo, de alguna manera tratamos de cumplírselo. Yo soy muy olvidadizo, pero tratamos de cumplírselo. Y a veces las cosas que Dios quiere que hagamos, y sabemos que Dios ha sido bueno para con nosotros y Dios ha sido precioso y maravilloso, y a veces como que sabemos lo que Dios anhela y desea, pero como que, Señor, pues tú algo. No, hermanos, el Señor nos ha llamado con un propósito, Sí, amén, amén. con un hermoso propósito. Amén, amén. Solamente predicar el Evangelio, Gloria a Dios. solamente compartir su palabra. Amén. Él va a hacer la obra en las personas, Él va a formar, Él va a tramar toda la acción y la situación para llegar el Evangelio a las personas. Amén. Solamente nosotros debemos disponernos, meternos en ayuno y en oración para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando venga la palabra de Dios a nuestra vida, poder entenderle y decirle, Señor, entendí, ¿qué quieres que yo haga? En esta lección, hermanos, yo entendí que el Señor quiere que predique su Evangelio. En esta lección yo entendí que el Dios no hace excepción de personas. En este pasaje yo entendí que yo no puedo decidir a quién sí y a quién no, sino que a todo ser viviente, a toda persona, predicarles el Evangelio. Versículo 42, y ya vamos terminando. Versículo 43, perdón. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínate qué impresión se llevó Pedro y los que iban con él al ver lo que estaba sucediendo con estos que estaban reunidos, hermanos. A mí me llama mucho de admiración cómo hermanos que han ido a centros de rehabilitación y cómo el mover del Espíritu Santo se ha movido en personas ahí, cómo hay personas que han aceptado a Cristo ahí. Me ha costado, puedo decir, soy testigo de esas cosas que han sucedido así. Y muchos han recibido a Cristo. Entonces, ¿cuál fue la impresión de estos hombres al ver que sobre ellos estaba derramando el Espíritu Santo?
Dice el 45, y los fieles de la circuncisión, o sea, los que iban con Pedro, los que eran judíos, los que guardaban la ley, dice, y viendo con Pedro que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas. ¿Te fijas el precioso propósito que Dios tenía y que estaba tratando con Pedro? Al llevarlo con Simón el curtidor, al mandarle a estos gentiles y luego al llegar a la casa de Cornelio y al ver a todos los que estaban reunidos. No era la obra de Pedro, no era el sentir, no era el propósito de Pedro, no, era el propósito de Dios. Hermano, y tú y yo hemos llamado a cumplir los propósitos de Dios. Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido de alguna manera bendecidos por el cual el Señor nos ha dado este precioso trabajo: predicar su palabra. Y tú, amigo, no te quedas exento. El Señor te ha hoy traído este mensaje para que tú le recibas en tu casa, para que tú abras las puertas de tu corazón como Cornelio. No, pero yo no hago cosas buenas, yo soy malo, yo no tengo. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo perdón de Dios. O hay muchos que decimos o nos referimos de la gente, no, ese amigo no tiene perdón de Dios. No, Dios le ama. Dios le ama, así como te amó a ti y a mí, así como tú y yo estamos perdidos, así como tú y yo pensábamos que no teníamos salvación, así para ellos también es la salvación. Dios es bueno y fiel en su palabra. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No hay nada, si ya recibiste el Evangelio, si ya recibiste a Cristo, no hay nada que impida. Agua es lo que, bueno, no ha llovido mucho, pero hay bastante agua para ser bautizados en el nombre de Jesús. No dejes pasar más tiempo. Por algo Dios planeó ese momento, ese tiempo, para que llegara a la casa de Cornelio la salvación, para que llegara a la casa de Cornelio el Evangelio. Hoy el Evangelio ha llegado a tu casa, a tu hogar, a tu corazón. ¿Qué vas a hacer? El día de mañana no lo sabemos. El día de mañana es incierto en esta vida. Entreguemos a nuestra vida a Cristo lo más pronto posible. Versículo 48. Póngase de pie, hermano. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y quiero terminar con este pasaje que nuestro hermano Mario iniciaba. Y cuando lo iniciaba dije, Señor, gracias. Porque de alguna manera el Señor confirma la palabra de lo que quiere que nosotros hagamos, de lo cual, por el cual el Señor nos ha llamado y lo que somos y lo que debemos hacer. Dice en el capítulo 1 de San Juan, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay gente, hermano, que no le ha conocido, necesita que tú le prediques. Necesita que tú y yo le prediquemos el Evangelio de Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan grande. Qué honor ser hijo de Dios, de ser hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Eso es de gran gozo, hermanos, de gran alegría en nuestra vida y en nuestro corazón, que nos impulsa todos los días a seguir adelante. A decirle, Señor, yo sé que tú tienes un propósito conmigo. Sí, yo sé que a veces estás tratando en mi vida. Yo sé que a veces hay cosas que quizás no son a mi parecer, como a Pedro le estaba sucediendo. Pero ayúdame a entender tus propósitos. Ayúdame, Señor, a entender tus planes en mi vida. Ayúdame a entender, Señor, cómo debo servir, cómo debo trabajar, qué es lo que debo de hacer.
Ayúdame, Señor, a no decirte no. Gracias, aleluya. No nos podemos negar al Señor. Porque ¿a quién le gustaría que el Señor en aquel día lo negara? No nos podemos negar al Señor. Amigo, no deseches la salvación. Recibe a Cristo en tu vida. En Él solamente hay salvación y vida eterna.